¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Soy el profesor Jorge Aldo Jurado y vamos a presentar dentro de la materia de hermenéutica y fenomenología una introducción, presentación a Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Bien, esta obra, que bueno, pues una de las obras más importantes del siglo XX, indudablemente, escrita precisamente entre la década de 1920 y 1930, la dedicatoria a Edmund Husserl, que era maestro de Martin Heidegger, es de 1926. Y bueno, dentro de esta eh, presentación vamos a hablar primero de algunas generalidades de la obra. Bien, en un principio Heidegger había planteado un proyecto que consistía en dos volúmenes. Uno que es el que conocemos, Ser y Tiempo, que es un ensayo de ontología fenomenológica, y otro que estaba proyectado o estaba planeado para ser metafísica. Nunca logró escribir ese segundo volumen y por lo tanto la leyenda que en las primeras publicaciones de Ser y Tiempo rezaba primera parte se omitió. Bien, primero tengo que decirles que ese texto, escrito en lengua alemana, y uno de los más importantes en la filosofía, como les digo, eh, fue traducido en primer lugar por José Gauss, el maestro José Gauss, un español que vino en el exilio español, producido por la Guerra Civil Española en la 1936, y y la derrota de la República Española hizo que muchos intelectuales españoles vinieran a México y a otras partes del mundo como parte de un movimiento, de un exilio que enriqueció la vida intelectual de muchas naciones, por supuesto incluyendo entre esas naciones a México. Maestros como José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro, etcétera, etcétera, enriquecieron la cultura mexicana en gran medida. ¿Sí? Bien, el José Gauss, que traduce Ser y Tiempo y es publicado por el Fondo de Cultura Económica, antes tenía una introducción escrita por él, que después se convirtió en una obra aparte, dejándose de publicar como la introducción a Ser y Tiempo. Ustedes pueden encontrar Introducción a Ser y Tiempo de Martin Heidegger en, en el Fondo de Cultura Económica y Ser y Tiempo en el Fondo de Cultura Económica traducido por José Gauss. Durante mucho tiempo, muchas décadas, muchos maestros filósofos eh, leyeron El Ser y Tiempo traducido por José Gauss. Era la única traducción al español disponible en el mercado hispanohablante. Y, y bueno, con el tiempo se dieron cuenta que la traducción de José Gauss presentaba muchos problemas, había muchas imprecisiones y como me decía un maestro, eh, Ignacio Díaz de la Serna, el maestro Ignacio Díaz de la Serna, me decía que se notaba justo cuando los alumnos de filosofía empezaban a avanzar en sus estudios porque de pronto empezaban a hablar en heideggerés, ¿no? Una jerga muy rara que yo cuando era estudiante recuerdo cuántas discusiones bizantinas se zanjaron de una manera en que yo no sé si los interlocutores efectivamente comprendían
de qué estaban hablando, ¿no? Era típico en mi época de estudiante terminar una discusión diciendo, no, es que tú estás confundiendo lo óntico con lo ontológico. Y yo estoy hablando del ontológico. Y yo, órale, yo creo que yo estoy muy idiota porque no entiendo nada, ¿no? Y bueno, efectivamente, si ustedes son lectores desapercibidos y leen Ser y Tiempo traducido por José Gauss, verán que muchas de las frases, repitiendo las palabras del ya citado Ignacio Díaz de la Serna, parecen mensajes cifrados del oráculo de Delfos, ¿no? No, son incomprensibles, ¿no? Y bueno, este mismo problema eh, se da cuenta de él mucha parte de la intelectualidad y se hace necesaria una nueva traducción de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Y bueno, hay una segunda traducción eh, que es esta que tengo en mis manos, Introducción a Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Déjenme decirles que yo me chuté casi completo Ser y Tiempo de José Gauss. Yo creo que por eso quedé así. Pero dice en la contratapa, la presente traducción de Ser y Tiempo, según en el mundo de habla castellana, es el fruto de 25 años de trabajo. El traductor tuvo sus primeros contactos con Martin Heidegger en 1961, permaneciendo en estrecha relación con él. Entre 1973 y 1975 concluyó la primera versión del texto que el propio Heidegger conoció y aprobó. En 1988 preparó una segunda versión, esta vez en reuniones semanales con el editor de Heidegger en alemán, Friedrich Wilhelm von Hermann, y el apoyo de Hans-Georg Gadamer y el profesor Max Müller. Finalmente, en 1991 inició la tarea de 5 años con un equipo multidisciplinario de especialistas que daría como resultado en 1995 la tercera y definitiva versión. Con todo y más allá de la historia, la traducción de Ser y Tiempo de Jorge Eduardo Rivera C. constituye un hito para la filosofía actual. Y yo completo, para la filosofía actual en habla española. Porque si hay un filósofo popular entre los círculos filosóficos en México, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ese es Heidegger, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un oxímoron. ¿Cómo es posible que haya tanto heideggeriano eh, si contábamos solamente con una traducción que no era, a decir de muchos, la mejor? Y sin contar, por supuesto, con los filósofos, que son los menos, que hablan alemán y que pueden leer alemán y leer a Heidegger en alemán. Son tres niveles distintos, ¿no? Una cosa es hablar alemán y otra cosa es poder leerlo, y otra cosa mucho más complicada es leer a Heidegger en alemán y no morir en el intento. Bueno, en la introducción de esta obra, mejor dicho, de esta traducción, el prólogo del traductor, se pregunta por qué una nueva traducción española de Ser y Tiempo. La traducción hasta ahora existente, la de José Gauss, cuya primera edición data del año 1951, cuando no existía sino una traducción japonesa de esta obra. O sea, piensen que primero hubo una traducción al japonés de Ser y Tiempo antes que cualquier otro idioma occidental. Me llama mucho esto la atención porque hay una escuela fenomenológica japonesa, la escuela de Kioto, que vamos a hablar después de ella cuando veamos un texto que se llama La religión y la nada, del cual yo les voy a pasar una copia en PDF, pero me llama mucho la atención porque tanto Heidegger como Lacan, en cierto momento de su vida, al final, se acercaron a la cultura, la religión
y la forma de vida japonesas. Sobre todo, bueno, el shintoísmo y el budismo zen, lo cual es muy interesante. De hecho, bueno, Lacan alguna vez dijo que el psicoanálisis podía transmitirse mejor en japonés, lo cual es sumamente interesante. Yo no sé japonés, no tengo la más remota idea de por qué lo diga, pero bueno, me llama la atención. Es muy curioso que ambos pensadores, que son fundamentales para la cultura occidental contemporánea, se hayan acercado al Japón. Dice, eh, no le niega mérito a la obra, el autor, el traductor, a la gran obra de José Gauss, a la tarea titánica de traducir Ser y Tiempo, pero reconoce que la traducción de Gauss es casi siempre una traducción fiel al texto alemán. En contadas ocasiones se pueden detectar pequeños errores que en algunos casos son errores puramente materiales, pero que otras veces se deben a una incorrecta interpretación del texto. Efectivamente, dice, muchas veces Gauss traduce como términos técnicos palabras que son enteramente corrientes en alemán. El lenguaje siempre vivo y elocuente de Heidegger se convierte en una lengua rígida, hirsuta e incluso algo esotérica. Exactamente lo que yo pienso que pasaba con los heideggerianos de la facultad y que sigue pasando, que empiezan a hablar una jerga eh, muy compleja y muy abstrusa, de que yo en la mayoría de los casos diría que solo hacen semblante de entender, pero que en realidad, si lo pensamos en profundidad, no entiende nada. Esas palabras que son corrientes en alemán y que Heidegger las utiliza de una forma técnica, es por ejemplo Dasein, el famoso Dasein, que lo traduce literalmente al español como ser ahí, cuando el ser ahí eh, sí es una interpretación literal de la palabra Dasein, porque da en alemán es ahí y sein es ser. Ser ahí se le ocurrió que era una traducción correcta. En realidad Dasein es existencia en alemán. Y en el sentido que Heidegger lo utiliza, el Dasein es el ser, el ente que en cada caso soy yo mismo. O sea, piensen ustedes, el ser que piensa y el ser que pregunta, ¿sí? Ese es el Dasein, ¿sí? El que es capaz de formular ¿qué? La pregunta por el ser. Ser y tiempo precisamente comienza con una o con la necesidad de reformular la pregunta por el ser, ¿sí? Y por eso el, el, por eso la primera página de Ser y Tiempo eh, cita a Platón, precisamente. Dice, porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. ¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente? De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendamos la expresión ser? De ningún modo. Entonces será necesario por lo pronto despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. Repito, la elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser, en general, es su meta provisional.
Sí, porque meta provisional, porque cuando escribe esto, Heidegger está pensando en una obra que iba a tener una continuación, que como les dije en un principio, nunca se logró. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él, y el camino hacia ese fin, necesitan de una aclaración introductoria. Y ahí, de esta nota preliminar de presentación, eh, eh, le sigue una introducción que se titula Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Bueno, eh, les mencionaba, por ejemplo, de cuatro palabras, cuatro conceptos, que eran ente, óntico, ontológico y Dasein. Ya les había hablado de este último, ya les había dicho que el Dasein es el ente que en cada caso soy yo mismo. Y hay que aclarar esto también. Parece ser que habla indistintamente de ser y de ente. La pregunta es si es lo mismo el ser que el ente. Pues miren, en primer lugar, eh, eh, de manera eh, gramatical, ente es el participio activo del verbo ser. Es decir, son el mismo verbo, ser y ente. Solamente que ente se encuentra en la misma relación que, por ejemplo, el verbo presidir y presidente. ¿Sí? Ahora, el llamado lenguaje inclusivo, whatever that means, quiere hablar de, por ejemplo, presidenta. Tendría el mismo sentido que si decimos enta, ¿no? A ver, imagínense que alguien tradujera a un lenguaje inclusivo el ser y tiempo. Entonces hablaría de ente y enta. No, absurdo, ¿no? Bueno, sí, porque ente no tiene ningún género, sino no toda palabra que vamos, ente y enta no tienen sentido de la misma forma que presidente y presidenta. Con lo cual, piensen ustedes en todas las palabras todos los verbos que tienen participios activos, presidir, presidente, el que preside, residir, residente. Y aquí hay una, perdón por el paréntesis, pero solemos decir a una persona del servicio doméstico del sexo femenino, la llamamos sirvienta, cuando debería ser sirviente, bajo esta lógica. Sirvienta es también un error como decir presidenta. Bueno, sin embargo, son palabras que se incorporan al lenguaje común y que no vale mucho la pena ponerse a discutir con las personas que lo utilizan. Y bueno, disculpen por este paréntesis lingüístico, eh, pero entonces estamos que ser y ente en primera instancia son o mantienen la relación entre un verbo en participio y un participio, perdón, entre un verbo en infinitivo y un verbo conjugado en forma de participio activo. ¿De acuerdo? Eso es el ente, en primer lugar. Habla de lo óntico y lo ontológico. Y parecería ser que hay una tradición que considera lo óntico como lo meramente superficial y lo ontológico como lo esencial. ¿Sí? Desde este punto de vista, bueno, dado que yo, por ponerme a mí como ejemplo, soy un ente que tiene cierta edad y ciertas canas, como ya se me notan en la barba, bueno, eso es superficial meramente, porque mi esencia pertenece a otro plano, como podemos decir, otro reino del ser. ¿Sí? Y bueno, otra anotación sobre la traducción. Quiero decirles que la traducción, o sea, que si bien reconoce que la traducción es fiel al texto alemán, me refiero a la traducción de Martin Heidegger, eh,
lo que quiso hacer José Gauss para hacer más comprensible y para recrear el sentido del novedoso lenguaje de Heidegger, es decir, cuando uno traduce, puede ser una traducción literal, que no se va a comprender del todo, y otra puedes traducir el sentido, lo cual es mucho más complicado, ¿no? Porque para eso se necesita que el que traduce no solamente tenga habilidades de traducción, sino que además comprenda el sentido de lo que quiere decir el que escribe. Si es complicado esto en la lengua cotidiana, ahora imagínense en filosofía. Entonces se le ocurrió a José Gauss, que era buena idea, traducir el texto de Heidegger introduciendo conceptos, palabras del español del siglo XVII. Así, ustedes si leen Ser y Tiempo en la traducción de José Gauss, pueden encontrar términos como por mor, o por me detengo cabe, o en fin, ¿no? O encontrar que se traduce Dasein por ser ahí. Entonces, bueno, es por eso que eso dificulta muchísimo la comprensión del texto, porque de por sí es complicado lo que nos quiere transmitir Heidegger. Ahora imagínense si lo leemos en un lenguaje del español del siglo XVII. Bueno, ¿cuál es entonces el plan? Bueno, eh, el próximo, la próxima vez que grabemos un video, que nos veamos, vamos a hablar acerca de la primera sección, la interpretación del Dasein. Y vamos a hablar de temas que son muy interesantes. Vamos a hablar del modo de ser de la impropiedad y de la muerte. Ajá. Entonces, muy interesante es lo que nos dice Heidegger en ese sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, yo dejaríamos aquí para que tengan oportunidad de asimilar lo que hemos visto y ustedes puedan ir leyendo si quieren el Ser y Tiempo. Y bueno, continuaremos en la próxima sesión y bueno, les mando un cordial saludo y muchas gracias por su atención. Mándenme por favor todas sus preguntas y hasta la próxima.